Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? Bueno, hoy vamos a ver la última clase de esta materia eclesiología. Si bien es cierto, son distintas enseñanzas y reflexiones que relacionan a la Iglesia con Cristo y nos tiene que enseñar y servirnos a todos nosotros cómo poder crecer y desarrollar una vida cristiana agradable a los ojos del Señor. Y se sorprenderán un poquito del título, ¿no? Con la camiseta puesta al revés. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es simplemente una ilustración, una metáfora, pero sí la clase de hoy va a ser muy importante porque nos va a servir a todos nosotros a entender la importancia de ser realmente un hijo de Dios y no olvidarnos de que todos, como le dice la Escritura, todos vamos a comparecer en el gran día del Señor delante de Él. Entonces, ¿por qué está la metáfora esta con la camiseta al revés? Porque eso hace referencia a la opinión que uno tiene sobre sí mismo y a veces puede estar equivocada, ¿no? ¿Nunca le pasó que se puso la camiseta al revés o el pullover al revés y salió convencido que estaba vestido de la mejor forma y todo el mundo se da cuenta que tenía la etiqueta para atrás, ¿no? ¿A quién no le pasó? O, qué sé yo, pisar un papel higiénico y llevarlo caminando por todo lado y uno no sabe que tenía pisado eso. Entonces, esta clase nos va a enseñar un poco, nos va a ayudar un poco a no confiarnos en nosotros mismos, sino confiar en la gracia del Señor, en la verdad de su palabra. Porque muchas veces hay personas que adjudican o que predican, dicen ser cristianos y nos vemos en el cielo, hermano. Pero la Biblia deja claramente en varios versículos, lo dice el mismo Señor Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino del cielo. Entonces, ¿por qué está esa clase de versículos allí? ¿Por qué hay gente que no lo ha entendido? Entonces hay que ver claramente que todo lo que venimos enseñando acerca de la eclesiología es porque principalmente hay un mensaje errado, un mensaje falso, una enseñanza falsa, que no salva, que trae más bien confusión y que hace que una persona caiga solamente en la percepción de sus emociones, sus actos, pero no por la convicción del Espíritu Santo. Entonces, en estos 5 puntos que vamos a desarrollar hoy, vamos a ver que Dios no tiene ese problema. Dios no tiene el problema que tenemos nosotros. O la pregunta, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Quién es salvo? Para Dios ese problema no hay. Él conoce a los suyos, conoce a todos el número exacto de lo que van a ser salvos. Esas son doctrinas bíblicas de que por lo general en las iglesias no se enseñan, porque estas son cosas que a veces dicen, no, mejor no hay enseñarnos, no hay que afligir, no hay que preocupar. Pero si está en la Biblia hay que enseñarla porque es la verdad. Y tenemos que conocer la verdad, ¿sí? Pero Dios conoce a todos los que Él va a salvar. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar. El segundo es, tu camiseta espiritual está al revés, haciendo referencia de que cuando alguien está confiando en su propia opinión, en sus propios méritos, a lo mejor no se da cuenta que está exponiéndose a un engaño. ¿Dónde está tu fe? ¿En lo que tú haces o en la obra de Cristo? ¿Descansas en tus méritos o en la obra de Cristo? Entonces todo eso nos va a ayudar a ver a nosotros. El tercer punto es, ¿cuál es la única opinión que vale, que realmente interesa? ¿Cuál es la opinión realmente más importante que debemos tener? ¿La de los demás, la de la gente, la de ti mismo o la de Dios? El cuarto punto vamos a ver lo que es preparándonos para el día final. ¿Te estás preparando para ese día? ¿Cómo será el día que tengamos que estar todos? Porque la Biblia dice que cuando Cristo se siente en su trono, todos, desde Adán hasta el último, todos, aún los muertos van a ser resucitados y presentados todos delante del gran trono final, delante de ese juicio final. Entonces, ¿cómo es o cómo será ese día? ¿Qué preparación tenemos que tener? Todo eso vamos a hablar en la clase de hoy. Y el último punto es, examínate
a ti mismo. Saben cómo examinarse, conocen cómo hacer una autoevaluación bíblica. Esto es muy importante que lo podamos aprender también. Así que hay varios textos que escribí para que lo podamos ver, así que si ustedes me ayudan también con la Biblia, vamos a darle el dinamismo, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a aprender si estamos con la camiseta puesta al revés o no. ¿Qué opinión tenemos de nosotros o qué realmente es la realidad que manda? Lo primero que vamos a ver es que Dios conoce a los suyos. Dios es soberano. ¿Por qué conoce Dios a los que van a ser salvos? La primera respuesta es porque Dios los escogió, ¿sí? Esto es doctrina de salvación en cuanto a la soberanía de Dios en su gracia. ¿Por qué? Porque ya hemos enseñado esto anteriormente, de que muchos pueden pensar de que es injusto que Dios escoja a algunos y a otros no para salvación. Y en realidad no podemos nosotros exigir justicia a Dios, porque si fuera por justicia, ¿quién se salva? Absolutamente nadie, porque la Biblia dice que todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y éramos por naturaleza enemigos de Dios. Entonces no es justicia, sino es gracia. Y gracia es un favor, un regalo inmerecido. Dios nos salvó sin merecerlo. Pero la soberanía de Dios está marcada desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la Biblia hay muchísimos textos que enseñan que Dios es soberano. Uno de los favoritos míos, Salmo 115:3, que dice: Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. Ese es Dios soberano. Daniel 4:35 dice que Dios hace lo que Él quiere en los habitantes, en los seres, en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y que delante de Dios son considerados como nada. Y no hay nadie quien detenga su mano ni que le diga ¿qué haces? Ese es Dios, ese es soberano. O sea, no es el Dios que nosotros nos hemos imaginado, sino el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia determinó un día, mejor dicho, en su eternidad, escoger a un pueblo. Y ese pueblo escogido por Dios está, como lo ve Juan en Apocalipsis, en la visión de los redimidos, que eran de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. O sea que no es únicamente el pueblo judío, como muchos creen, sino que Juan ve que de todos los redimidos eran de todos los lugares del mundo, de todo color, de toda raza, de todo pueblo. Entonces, Dios escogió libre y soberanamente desde antes de la fundación del mundo a todos los que Él iba a salvar. Y este Dios no es un Dios desorganizado, no es un Dios improvisado, sino que todo lo tiene perfectamente decretado, planificado y ejecutado. Vamos a ver un salmo, Salmo 139, y vamos a ver el carácter de un Dios que hace todo lo que Él determina. Salmo 139, dice el versículo 16, es un versículo favorito, a mí me gusta mucho este versículo, mostrando el carácter soberano de Dios. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Quiero aclarar que no es que el embrión vio los ojos de Dios, sino que Dios vio mi embrión. Cuando yo era un embrión, Dios ya me miró, eso quiere decir, ¿sí? Hablando de su soberanía en la creación. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice así: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Acá lo primero que tenemos que entender, que cuando dice en tu libro estaban escritas, no está haciendo referencia a lo que nosotros tenemos hoy conocido como la Biblia, porque en ese momento del salmista no existía un canon bíblico, ¿sí? Y lo que había eran los libros del Pentateuco, los libros 5 de Moisés y algunos profetas, pero no había un libro, una Biblia. Entonces se está entendiendo claramente que Dios es un Dios escritor, ¿sí? Que Él todo lo que decretó lo escribió. Entre eso se menciona: en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Por lo tanto, todos los hechos, sucesos, acontecimientos que han sucedido desde la creación, que están sucediendo, que van a suceder, y todo lo que ha sido planificado por la eternidad, no está improvisado, está claramente determinado por nuestro Dios, y eso es maravilloso,
Saber que cada cosa que sucede no sucede por casualidad, sino que tiene un propósito eterno. Ese es nuestro Dios. Ahora, en todas esas cosas, por ejemplo, para que vayamos a ver un ejemplo de la soberanía de Dios en cada plan ejecutado de las cosas que sucedieron, ¿sí? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Quiero tomar algunos ejemplos. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver, no quiero dilatar tanto en esto, pero simplemente mostrar algunos versículos. Cuando Pedro está dando en el concilio su defensa, capítulo 4, dice en su oración, dice el versículo 27, verdaderamente se unieron, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Y escucha lo que dice el versículo 28. Para hacer, todos ellos se unieron, ¿sí? Todos, Herodes, Pilato, los gentiles, todos se unieron para hacer ellos cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ese texto, si quieren subrayarlo, hacer un globito con su lapicera para que lo recuerden siempre, es uno de los tantos textos que muestra que nada sucede por casualidad. Todo lo que le hicieron a Jesús, todo lo que Él padeció, fue profetizado y predicho por los profetas. Y cada una de esas cosas se acontecieron conforme a lo que Dios había determinado de antemano, las cosas que tenían que suceder. ¿Se entiende esto? Entonces, todo lo que existe, todo lo que somos, todos los acontecimientos, los tiempos, las cosas que pasan, no pasan por un Dios que comete errores ni improvisados, sino que todo está planificado. ¿Se entiende esto? En tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Esto trae consuelo para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede preguntarse, ¿y por qué a mí me pasa todas las peores? ¿Sí o no? ¿Por qué me toca sufrir todo desde que nací y lo único que tengo yo es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento? ¿Por qué? Yo no aguanto vivir así. Sin embargo, el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo escribe algo en el versículo 28, que es un texto muy conocido, pero que hoy lo podemos entender. Sabiendo que Dios tiene control en todas las cosas, dice el apóstol Pablo, para los escogidos de Dios, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, esto no es para todos, esto es para los que aman a Dios, ¿no es cierto? Por eso hay una coma allí. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿quiénes son los que van a valorar todo lo que ha pasado sabiendo de que todo eso ha servido para llegar a Cristo? Los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se está entendiendo esto? Ahora, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra pre es antes, previo, destino es algo final. O sea que Dios, a los que conoció, los que escogió desde la eternidad, a Él los predestinó, a ellos los predestinó. Quiere decir que Dios determinó desde antes que nazca tu final. Eso es soberanía de Dios. Ahora, ¿para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también los llamó. ¿A quiénes? Solamente a los que predestinó. Hay que interpretar el texto. A estos
que Él predestinó, a estos mismos Él llamó. Y a los que llamó, a estos también. Fíjense que siempre resalta a estos también. O sea, ni uno más, ni uno menos. A estos también, ¿qué hizo? Lo justificó. Y a lo que justificó, vuelve a decir, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? De que ese Dios, que es un Dios de planes, de decretos, que no improvisa, que escribe todo lo que va a suceder, cada acontecimiento en su libro, también tiene en su libro escrito el nombre de todos los que Él escogió para salvación. ¿Se entiende esto? Cuando uno rinde un examen y va a fijarse si se aprobó o no, va a fijarse en la lista de aprobados, ¿cierto? Y empieza a buscar el apellido y el nombre. Y si no está en la lista de aprobados, hay que pasar a otra lista y empezar a fijarse. Eso es lo que nosotros entendemos naturalmente que sucede, es lo que la Escritura nos muestra a nosotros. Por eso Dios no está confundido. Dios sabe perfectamente a quién salvó, porque los conoce. A los que Él conoció, a estos los predestinó. Así que Dios tiene un exacto registro de quienes son salvos. Ni uno más, ni uno menos. No se quita ni se añade. Hay doctrinas erróneas, herejes, de que piensan de que la salvación se pierde. La salvación no se pierde porque la salvación no descansa en el hombre, sino en Dios. Y Dios es un Dios veraz y no cambia, es inmutable. Y a los que Él determinó salvarlo, ya lo salvó. Eso es soberanía de Dios. Ahora, vayamos a ver qué referencia nos da la Biblia acerca de que nuestros nombres están escritos en un libro. Vamos a ir a a Lucas capítulo 10. Dice el versículo 20. Vamos a leer el 17, el contexto, para que podamos ver un poquito. Acopla el mate. Volvieron los 70 con gozo. ¿Se acuerda que Jesús había enviado 70 de dos en dos a predicar? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, ¿de qué estaban gozosos ellos? Dice, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero, le dice el Señor, les voy a decir un motivo para que estén gozosos. No porque se sujetan a los demonios, porque tienen autoridad sobre la fuerza de las tinieblas. Eso no es motivo para gozarse. Y sin embargo hay gente que en eso se pone su gozo. El gozo no está en eso, dice el Señor. ¿Saben de qué se deben gozar? ¿Qué dice? Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que ¿dónde está ese libro? En los cielos. Nadie aquí lo tiene, por eso nadie sabe quién es salvo. ¿Sí o no? Nadie aquí lo tiene. Si hubiese un registro lo podríamos entender. Ahora, por todo lo que es la influencia de la comunicación en las web, por internet, hay unas páginas donde uno puede acreditarse como cristiano. Yo soy cristiano convertido, ¿sí? Ahora, puede estar muy de alta en la web, pero Dios no te conoce. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué hoy vamos a hablar de vivir con la camiseta al revés? Porque a veces muchas personas viven convencidas que están yendo bien, pero convencidas que están yendo bien. Pero sin embargo, pueden estar quizás teniendo un criterio errado. Veamos otro punto. Juan capítulo 10, versículo 14. Este es el texto que Jesús dice que Él es el buen pastor. ¿Y qué es lo que Él dice en el versículo 14? Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice inmediatamente? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué evidencia tienen las ovejas que son conocidas por el pastor? Que ellas también lo conocen a Él. Entonces, esto también disipa mucha niebla o neblina que puede haber en el concepto de las iglesias locales, porque uno puede preguntar, ¿conoces a Jesús? Claro que conozco a Jesús. O la pregunta es, ¿conoces a Jesús o conoces de Jesús? Que no es lo mismo, ¿sí?
Ahora, es importante entender el concepto claro que Jesús está diciendo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. No dice las ovejas, sino que dice conozco mis ovejas. Así que desde el vamos uno tiene que sentirse totalmente seguro y tranquilo de pertenecer a las ovejas de Cristo. Y las mías me conocen. Fíjense en que Jesús, hablándole a los judíos que habían creído en Él, añade en el versículo 16 lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fíjense en qué hermoso es esto, ver que Jesús está diciendo, no son únicamente las ovejas de los judíos, que son judías, sino también ovejas que son gentiles, que son de otro redil, a quien yo tengo que traerlas también. Entonces, esto es muy importante para nosotros entender que esas ovejas que son de otro redil y que fuimos traídos, somos nosotros los que no éramos judíos, que éramos gentiles y fuimos traídos por el Señor para pertenecer a su gran rebaño. Ahora, fíjense en que Él dice, tengo otras ovejas. No dice que Él va a buscar ovejas, dice tengo. ¿Sentido de qué? Pertenencia, son mías. Que no están aquí con ustedes, están en otro lugar, pero son mías. Entonces yo debo ir a buscarla, yo tengo que ir a traerla. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Jesús no está mostrando que Él no tiene, sino que Él tiene sus ovejas, las conoce, y Él va a buscar a sus ovejas porque son de Él. Ahora, veamos también lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo, haciendo referencia a los nombres escritos en el libro. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 3, y es muy importante notar que el apóstol Pablo, conociendo esto del Antiguo Testamento, porque su carta recién estaba siendo escrita, no pertenecía, no había un Nuevo Testamento todavía, ¿sí? Entonces, conociendo esto, Pablo dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¡Wow! O sea que aquí es importante notar que Pablo está haciendo referencia a que los que están escritos en el libro de la vida son los que fueron escogidos por Dios para salvación. ¿Verdad? Podríamos decir, claro, pero ¿cómo supo Pablo si el libro está en los cielos? ¿Sí? No nos olvidemos que el único que pudo tener esta experiencia de estar 3 días en el tercer cielo fue Pablo, donde él mismo dijo, donde oí cosas y vi cosas que no les daba al hombre expresar. Eso forma parte del misterio, pero lo que no podemos negar es que Pablo está afirmando que los nombres de los escogidos están escritos en el libro de la vida. Yo no sé si eso te causa algo, pero allí hay que llegar. Ese es el punto. Yo quiero llegar a ese objetivo. La clase de hoy pretende inquietarte un poquito. Inquietar a los que vean y escuchen la enseñanza. ¿Para qué? Para que vayamos todos a esto, a examinarnos. Porque esa es la idea. ¿Te estás examinando? ¿O en qué estás convencido? ¿O en qué estás creyendo? Eso es muy importante verlo. Ahora, en la revelación que Juan recibió en la isla de Patmos, en Apocalipsis, encontramos nosotros en el capítulo 20 que la parte opuesta del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Lo que no está escrito en el libro de la vida, algo les va a pasar. Porque ¿qué pasa si alguien no está escrito su nombre en el libro de la vida? Fíjese en lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 15. Esto está hablando en el contexto de ese día, el juicio ante el gran trono blanco. Cuando Cristo venga, se llevará a cabo ese gran juicio final. Final y universal
Todos vamos a estar allí. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación eterna. Entonces, la Biblia dice que los que son salvos son los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y el que no está escrito en el libro de la vida se va a ir al infierno. ¿Lo ven? O sea, no sé si ustedes se pueden ver que muchas veces estos temas no se tocan en las iglesias. No se enseñan, se omiten. Porque eso son cosas que asustan a la gente. Hermanos, ¿usted qué prefiere? ¿Que la gente se asuste con la verdad o que se vaya contenta al infierno con la mentira? Mis hermanos, nosotros no tenemos opciones. Si la Biblia lo dice y lo revela, debemos enseñar porque estamos a tiempo de examinar y corregir nuestras conductas conforme al testimonio de nuestro Señor. Pero la Escritura no guarda secreto. Claramente está diciendo esto. Capítulo 21 de Apocalipsis, dice el versículo 27, no entrará. Descarta cualquier posibilidad. No entrará en ella, en la nueva ciudad, de la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. O sea que el primer punto ya lo hemos desarrollado y hemos puesto evidencia bíblica de que Dios no tiene el conflicto que tenemos nosotros. Nosotros podemos mirar a una persona y quizás sacar nuestras conclusiones si será o no será salvo. Pero mis hermanos, quien sabe perfectamente quiénes son los que van a ser salvos, Él no tiene ninguna duda porque Él los conoce, porque sus nombres fueron escritos por Él y porque Cristo vino con ese directorio a morir en la cruz. Porque eso lo dice Colosenses capítulo 2 y vamos a ver qué hizo Cristo con ese directorio de salvados o de escogidos. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Esto es lo que hizo Cristo en su muerte en la cruz del Calvario. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Esto lo hizo con todos los seres humanos del mundo? No. ¿Por qué? Porque no debería existir un infierno, no debería decir Apocalipsis que el que no está en el libro va a ser enviado al infierno, porque si Cristo pagó por todos, ya no hay deuda. Entonces Cristo claramente no pagó por todo, Él pagó por un pueblo escogido. Cristo pagó por su pueblo, ese pueblo es su iglesia. Y Efesios dice que Él vino y se dio a sí mismo por la iglesia, por su amada esposa, para santificarla. Entonces aquí está diciendo qué es lo que hizo Cristo. Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Muy bien, ¿qué pecados? ¿Los pasados? ¿Los presentes o los futuros? Todos. Todos. Y esto justamente nos lleva a nosotros a glorificar al Señor por la obra de Cristo, pero no nos tiene que llevar a nosotros al libertinaje de decir, entonces si ya mis pecados fueron todos perdonados, puedo hacer lo que quiera. Ese es el pensamiento que tiene justamente aquel que no está escrito en el libro de la vida. No está allí. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Cuando alguien ha sido rescatado y transformado principalmente, deja de ser una persona que ame el pecado. Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando vino aquí, a este mundo? Él conoce lo que son suyos. Jesús dice en Juan 10, mi vida doy por mis ovejas. Él vino a dar su vida por sus ovejas. Dice el versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esa razón nosotros fuimos
redimidos porque vinimos a ser salvos por la obra de Cristo, que específicamente pagó por quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende esto? No es como muchos creen, que nos hicieron repetir una oración y nos dijeron, ahora, en este momento tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. No es así. Muchos creen que si has repetido la oración, en este momento se está escribiendo. Como si fuera que el Señor está con la lapicera celestial allí esperando que digas amén en tu oración, entonces ahora sí puedo poner su nombre. Porque no depende de nosotros, no es nuestra decisión. Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Él te escogió y escribió tu nombre. ¿Por qué? Porque vas a ser salvo. No por tus méritos, sino porque Cristo iba a pagar por ti en la cruz del Calvario. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Cambia, ¿no? Es un evangelio bíblico, no un evangelio humanista, decisionista. A ver, ¿qué es lo que haces tú para ser salvo? No es, los méritos son de Cristo Jesús. Así que, conociendo esta verdad, podríamos examinarnos si nosotros estamos viviendo con la camiseta al revés, o no. Porque como dije el ejemplo, ¿sí? ¿Quién no ha salido alguna vez con la camiseta al revés o el suéter al lado, al revés, ¿no? Con la etiqueta para atrás? ¿Quién no? ¿Quién no se puso una media de un color y otro de otro? Dígame si no lo hicieron alguna vez, ¿eh? Pero todos en algún momento salimos así y nos pusimos una media de un color y otro de otro. Ahora, ya que te pongo un zapato de un color y otro de otro, ese ya es un problema ya patológico, ¿no? Iba algo parecido. Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión de ti? ¿Qué opinas de ti? Es un poquito de psicología, ¿no? ¿Qué opinas de ti? ¿Cuál es la opinión que tú tienes? Porque, ¿sabes? Cuando alguien está convencido de algo, ¿sí? Yo soy re simpático. Yo soy muy simpático, la gente me quiere mucho. Mire, la gente espera verme, espera recibirme en su casa, en su trabajo, porque yo soy muy simpático. Ese es el concepto que puede tener alguno, pero cuando llega la persona y dice, ¿y qué te pareció mi visita? Bien. ¿Cómo que bien? ¿Qué, no te agradó? Sí, probablemente sí, estuviste bien. Egocéntrico, ¿no es cierto? Entonces, para sacarme la duda, voy y le pregunto a otro, che, ¿y vos qué opinas? Igual que él, ¿cómo estaba yo en tu casa? Bien. Entonces yo digo, ustedes se han puesto de acuerdo. Ustedes se han puesto de acuerdo para conspirar contra mí. Porque a veces actuamos así. Nosotros tenemos una forma de pensar de nosotros mismos que hemos idealizado o no hemos creado un concepto que cuando hay algo contrario, pensamos que están confabulando. Pensamos que ya están en contra mía. Todos ustedes se han puesto de acuerdo, ¿no? Y no es así. Sino que soy yo el que estoy con el suéter al revés. Yo me puse la camiseta al revés. Entonces el problema es que nosotros tenemos una vaga percepción de nuestra propia realidad. Eso nos pasa. Y nosotros construimos muchas veces una imagen que creemos que los demás lo ven y otros no lo ven así. Entonces, nosotros mismos no nos podemos ver con claridad cómo somos. Por eso es que la Biblia dedica muchos textos. He seleccionado algunos de Proverbios, porque es el libro de mayor sabiduría del rey Salomón, la expresión de plena sabiduría que escribió los Proverbios, para que podamos ver un poquito qué hace referencia a la Biblia en cuanto a nuestra propia opinión. Pero ¿nosotros vivimos de acuerdo a lo que pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿O estamos empezando a confiar en lo que es la obra de Cristo? El domingo hemos enseñado un poquito de lo que significa estar revestido de Cristo. Y es la opinión de la gente viendo a Cristo, no a mí, sino que yo debo mostrar a Cristo en mi vida. Así que vamos a ver un poquito Proverbios, varios versículos que he anotado acá, acerca de qué nos dice la palabra en cuanto a mi propia opinión. Proverbios capítulo 3, dice el versículo 7. Dice, vamos a leer el 5 primero, ¿sí? Fíate de Jehová, confíate en Jehová, eso quiere decir, ¿sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón
Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Jehová, a Dios, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Primer versículo, ¿sí? Entonces es como que no pongas todas tus fichas en vos, como diciendo soy intachable, yo no tengo problema. No, ¿sí? Es evidente que el Evangelio va a llegar a... Es necedad, exactamente, ¿sí? Pero es evidente de que si yo sé que mi condición es desastrosa, mala, baja, débil, vulnerable en todas las cosas, y yo estoy cargando con mi mochila siempre de verme mal y cada vez remándola peor, y mi vida es una subida cuesta arriba y cada vez se hace más pesada. Bueno, es obvio de que cuando te presente el Evangelio vas a caer ¡pah!, derramado a los pies del Señor. El problema está para la otra clase de personas. Esas personas que dicen, yo creo que me falta 20 metros y llego al cielo. Con todo lo que hago, ¿cómo sirvo al Señor? ¡Qué vida ejemplar! Todas las personas se maravillan cuando yo estoy allí porque les digo las cosas y les enseño. ¡Ah, qué bárbaro! Una religión falsa, una apariencia falsa. Ese era el fariseísmo. Mostrarse como que ellos eran los más importantes. ¿Saben, hermanos, qué duro es decirle a alguien que se ha puesto el suéter al revés? Porque le hace pasar vergüenza, porque se da cuenta que estaba cuánto tiempo así, pero hay que decirle, hay que mostrarle. Y lo que la Biblia nos enseña es esto, nos está diciendo, no te fíes en tu propia opinión, no te hagas sabio en tu propia opinión, reconócelo al Señor en todos tus caminos. Capítulo 16 de Proverbios, dice el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea que el hombre considera qué bien va de acuerdo a sus hechos. ¿Sí? Voy bien, ¿por qué? Porque ya van 4 meses que no falto a la iglesia. Voy bien, ¿por qué? Y que todos los días me estoy levantando a hacer mi devocional y leo la Biblia, estoy muy bien. O sea, el hombre juzga su vida conforme a sus hechos. Pero Dios no mira sus hechos, sino su ser. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Se entiende esto? Entonces, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, escudriña los espíritus. Fíjese lo que dice capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es muy parecido, ¿no? Todos los caminos son rectos del hombre en su propia opinión. ¿Usted anda bien? Sí, ando bien, sin ningún problema. Fíjense ustedes que la vida moral que uno evalúa que va bien, inmediatamente lo relaciona con el cielo. Como que es, no, yo me voy al cielo. ¿Por qué? Porque estoy yendo bien. Y no es nadie salvo por sus hechos, sino por los hechos de uno solo en la cruz del Calvario, de Cristo. Entonces, fíjense en qué importante es ver o examinarnos si por ahí alguno está con la remera o la camiseta al revés. Capítulo 26, versículo 16 de Proverbios, dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Tremendo, ¿no? Hasta el perezoso es más sabio en su propia opinión. Esos son los que no quieren consejo de nadie, ¿no? Si no, no, yo solo. Fíjese lo que dice el versículo 12 del capítulo 30. Hay generación limpia en su propia opinión. 30-12, ¿qué dije? 12-30, perdón.
capítulo 30, versículo 12. Hay generación 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no ha limpiado de su inmundicia. Quiere decir que no se encargan de ver el tema de sus pecados, pero se consideran limpios. Se consideran limpios. Entonces, la Biblia está mostrando de que hay muchos que consideran su propia opinión más valiosa de lo que Dios dice. Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice el versículo 16 lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Citando al capítulo 3 de Proverbios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de esto? De que todos se pueden dar cuenta, menos yo, acerca de cómo estoy. Entonces, ¿cómo necesitamos tener nosotros una evidencia de nuestra propia salvación? No es tanto por lo que los demás te digan, sino es lo que Dios te dice a través de su palabra. Por eso es que no debes juzgar tu salvación por la opinión de los demás, sino por lo que refleja la luz de las Escrituras. Someterte a una examinación es ir a las Escrituras y ver cuál es el estado de tu corazón, cuál es la vida que estás llevando adelante. Porque todo el mundo a tu alrededor puede tener una clara verdad sobre ti, pero tú eres el único que no eres consciente de esto. Eso se puede dar. Eso significa con la camiseta al revés, ¿sí? A veces uno no se da cuenta, pero se la puso al revés y anduvo todo el día afuera. Y cuando llega a la casa te dice, che, tenía al revés el suéter. Y después de andar todo el día afuera. Bueno, habrá que decir, me equivoqué. O decir, no, estoy imponiendo una moda. Pero queda muy descabellado, ¿sí? También, ¿no? Peores, son peores, ¿no? Bueno, ¿cómo actúas tú cuando la opinión de los demás difiere de la opinión que tú tienes de ti mismo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te sentís cuando alguien te dice, estás mal, estás haciendo mal las cosas? Vamos a analizar no tu vida, sino la vida de una persona X. ¿Cómo reacciona una persona cuando se le dice que está mal, que está yendo por mal camino? ¿Qué hace? ¿Agradece o qué? ¿Cómo? Reacciona mal. No nos gusta que nos digan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos gusta que estemos en evidencia. Esto le pasó a Adán y le pasó a Eva cuando Dios empieza con el cuestionario. Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? Señor, me arrepiento. Fui un tonto. Me he dejado llevar por la tentación. ¿Así dijo Adán? ¿Qué dijo él? No, a mí no. La mujer que tú me diste, ¿sí? Él culpaba a Dios. Yo no te pedí una mujer, tú me la diste, hacete cargo. Así reaccionó Adán. Tú me diste esa mujer. Yo no te la pedí. Inmediatamente vemos que cuando alguien nota o evidencia un problema en otro, inmediatamente sale la excusa, la defensa y reacciona mal. No le gusta que le digan nada. Entonces, cuando empezamos a hablar de la salvación, cuando empezamos a hablar de que Dios tiene un libro, cuando empezamos a hablar que los nombres que Dios va a salvar están escritos en un libro, cuando empezamos a ver que la Biblia dice que llegará ese día en que se verá, si tu nombre está en el libro, adelante, si tu nombre no está en el libro, afuera. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa hoy? Es una forma de examinarte. Es una forma de examinarte. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchas o lees algo de la Biblia? Porque esto no es ficción, esto es verdad. La Biblia es la verdad de Dios. Y aquí está diciendo esto. Entonces, debemos empezar a ver nosotros que debe haber una única opinión que nos interese. La única opinión validera es la opinión que da
Cristo. Tal cual, ¿sí? Ahora, Jesús nos habla, Él, de un grupo de personas que en un día van a decir, ustedes, bienvenidos al reino. Y a otro grupo de personas que va a decir, ustedes, apártense, son malditos. Vamos a tomar lectura de Mateo capítulo 25. Vamos a ver cómo va a ser ese día. Ese día que va a venir Cristo. Acuérdense que la próxima materia que empezamos la otra semana va a ser de nuevo sobre escatología, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Jesús está diciendo esto. Lo que tienen Biblia con letras rojas es porque Jesús está hablando de esto. Y Él dice esto. Él trae esta revelación de cómo va a ser ese día. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dijo lo siguiente, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo va a venir y se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y escuche lo que dice Jesús que va a pasar ese día. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Cuándo? ¿Desde que repetiste la oración? No, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son las ovejas? Lo de la mano derecha, los justos, ¿sí? Dirán, respondiendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió Jesús y le dijo, le responderá el rey y le dirá, de cierto te digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, se refiere ahora a otro grupo de personas. Dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y dice el versículo 46, ¿cómo termina ese gran día de juicio? Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces, Jesús hace un relato de una realidad que va a acontecer. Algo que va a suceder. Y que puede suceder en cualquier momento, porque Él va a venir pronto. Puede ser hoy, mañana, no sabemos cuándo, pero Él va a venir. Y apenas se escuchen las trompetas y apenas aparezca la imagen de nuestro Salvador viniendo, comienza el gran juicio final para todos. Todos. Eso lo vamos a ver ya en la otra materia de escatología. Pero veamos lo siguiente. Los de la mano derecha son las ovejas de Él. Versículo 34 dice, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y los de la mano izquierda son los cabritos, que irán a la condenación eterna. Esos son los rebeldes, los desobedientes. Esto no es la primera vez que Jesús habla de los que entrarán y los que no entrarán, ¿sí? En el mismo Evangelio de Mateo, nosotros encontramos en el capítulo 7, que es la parte final del Sermón de la Montaña, encontramos otra vez enmarcando
que hay dos destinos. El versículo 13 encontramos que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está mostrando de que hay dos destinos. Muchos van por la puerta ancha que lleva a la perdición, y otros van por la puerta angosta, el camino angosto y estrecho que lleva a la vida. Entonces, añadiendo esto, Jesús dice en el versículo 21, casi finalizando el Sermón de la Montaña, una declaración que también se oirá en el día del juicio final. Y dice así: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Fíjense ustedes que Jesús está diciendo que en ese día, el día del juicio final, muchos van a hablar, van a decir. ¿Por qué? Porque el día del juicio final, cuando apenas diga el Señor, todos los que están inscritos en el libro de la vida, vengan a mi derecha. Los ángeles son los segadores los que van a traer. Entonces los ángeles traen a todos los que están escritos en el libro de la vida a la derecha. Ya allí no empieza uno a definirse, ¿no? Cuando empiecen los ángeles, usted, y te pase uno por acá y salga el otro por acá. Y yo, uno lo ve como una película, pero eso está relatado en la Escritura. O sea, ¿cuál es la intención de la clase de hoy? ¿Afligirte, preocuparte? No, llevarte a esto. Llevarte a que consideres cómo estás viviendo. Tener esa convicción en Cristo Jesús. Porque uno cree que ahora yo estoy en la iglesia, soy salvo. No, estás en la iglesia local. Y las prácticas de tus obras en la iglesia local son muy buenas, pero no salvan a nadie. Porque es estar en Cristo lo que tiene que tener esa seguridad. Pero Jesús está diciendo, ese día muchos me dirán. ¿Por qué? Porque a los que queden para la mano izquierda, a los que no sean llevados para el reino del Señor, porque empieza, ¿se acuerdan que leemos? A los de su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. O sea que la mitad de todo lo que estén allí van a pasar para la derecha. O sea, la sala queda medio vacía ya, porque queda en la otra mitad. Entonces Jesús le referirá a esto: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué está diciendo? Debe haber un error. Debe haber un error, Señor. Que practican esa vida. Exactamente. Exactamente. Predicaban, echaban fuera demonios. Está hablando de gente que de alguna forma tenía cierto nivel de protagonismo dentro de la iglesia, ¿no? Fíjense ustedes que no es garantía de nada predicar, ni echar fuera demonios, ni de sanar a nadie, no es garantía de nada. Eso es gracia de Dios. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Fíjense lo que dice: muchos me dirán. Si fuera que ese día los que no sean llevados para el reino y queden para ir a la condenación, digan: Señor, tienes toda la razón. Yo soy un pecador, yo te rechacé toda mi vida, yo merezco esto y me voy al infierno. No diría eso. Pero tanto dice acá, muchos me dirán, ¿cómo? Debe haber un error. No es posible. Señor, ábrenos la puerta. ¿Pueden entender la magnitud de este texto? Vuelvo a hacer la pregunta que hice recién. ¿Qué sientes cuando lees esto, cuando escuchas esto? No me lo respondas. Pero todo esto nos lleva ¿a qué? A buscar
el amparo y la gracia del Dios Salvador por Jesucristo. Por eso es que cada vez que los tiempos pasan y el pecado crece, y la maldad crece, y el libertinaje va creciendo, va enfriándose la preocupación por aquel día. Y saben, hermanos, desde que esta escritura está añadida acá en la palabra de Dios como canon bíblico, ya han pasado 2000 años. Entonces, ¿de qué se preocupa el cristiano hoy? ¿De qué está afanado todo el tiempo? Se afana de tantas cosas, y se preocupa de tantas cosas, pero no se detienen a pensar, ¿seré salvo? ¿Soy realmente un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? Hechos 11 habla de que por primera vez se le llamó cristiano a los discípulos de Jesús. Porque cristiano significa seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Seguidores en su doctrina, en su vida, en su ejemplo, en su testimonio. Pero saben, hermanos, hoy en día ser cristiano simplemente es una identificación social. Hasta hay merchandise, ¿no? Hay calcomanía cristiana, remera cristiana, alfombra para auto cristiano, accesorios cristianos. ¿Sí o no? Entonces, es lo mismo que lo que Pedro estaba diciendo en su carta, lo que significa padecer como cristiano, que vender una alfombra que diga, yo soy cristiano. Algo ha pasado, ¿no? Entonces, la única opinión que vale es lo que diga Cristo, porque Cristo es el juez. Él es el que nos guía a vida eterna y a otros los va a guiar a condenación. Pero Cristo es el juez. ¿Habrá juicio sin misericordia? Hay misericordia, porque Cristo es el abogado y Cristo es el juez. Por eso es que nuestra fe no debe estar depositada en los méritos que yo pueda hacer, sino en la obra de la cruz. Es creer en verdad que Cristo tomó mi lugar y Él pagó por lo que yo no pude pagar. ¿Cómo es preparándonos para aquel día? ¿Cómo debe ser preparándonos para aquel día? Vivir preparados. Ya sabemos nosotros que dice acá el Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, analicemos ese sino. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Es vivir una vida ¿cómo? En obediencia. En obediencia. Ahora, ¿dónde está el Padre? Jesús dice, en los cielos. Por lo tanto, mi obediencia viene de los cielos. A mi Padre que está en los cielos. A través de la obra del Espíritu Santo, nuestra vida debe ser guiada. Debe ser conducida. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, que da evidencia de quiénes son los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes realmente son hijos de Dios? ¿O qué características tienen los que son hijos de Dios? Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque digo, bueno, a ver, ¿cómo me estoy preparando para aquel día? Bueno, me voy a preparar con un buen argumento. Señor, yo repetí la oración, pasé al frente, me bauticé, en los campamentos de jóvenes me consagré, creo que más o menos unas 32 veces. Desde allí, Señor, yo empecé a involucrarme en los ministerios, a servir y a hacer esto y aquello. Así que, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es el argumento que va a quedar firme? A ver, es como que el Señor te diga, te escucho. Y Señor, yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando termine tu exposición, el Señor simplemente va a decir a uno de sus ángeles, fíjate si el nombre de él está en el libro de la vida. ¿Sirve de algo todo lo que hiciste?
¿Queda en pie el argumento? Lo único que te interesa saber es que diga, sí, su nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Wow! Ahora, no quiero crearte hoy incertidumbre, porque no es ese el fin. Te estoy llevando a reflexionar y examinarte. ¿Por qué? Porque nosotros, por la obra del Espíritu Santo, podemos llegar a esta convicción. ¿Cómo examinarnos? ¿Cómo tener el testimonio del Espíritu Santo? Porque, ¿saben? Muchos pueden decir, bueno, yo creo que ya el pastor está profundizando demasiado. Mejor es la otra iglesia que no me decían todas estas cosas. Yo estaba más tranquilo y más feliz, ¿no? No se trata de eso. Se trata de conocer qué es lo que la Escritura dice y cómo nosotros podemos llegar a esta convicción. Entonces, Jesús está relatando en el capítulo 7 una desagradable sorpresa. Hace muchos años había predicado con ese título, el día de la gran sorpresa. Muchos me dirán aquel día, Señor, debe haber un error, no puede ser posible si nosotros predicamos, hicimos esto, hicimos aquello. Hermanos, algo trae todo esto. Y Satanás se encargó durante todos estos siglos de potencializar la maldad en el hombre, deformando los mensajes, cambiando el evangelio, predicando y enseñando de los púlpitos como diciendo, así dice el Señor, pero no es Dios el que dijo, sino el hombre no regenerado, llevando a algo, a confusión y extravío. Un mensaje falso no puede salvar. Hay que buscar la sana doctrina, hay que buscar la palabra del Señor. ¿Qué dice las Escrituras? Y sobre eso poner argumentos de nuestra fe. Entonces, mis hermanos, un falso evangelio no produce otra cosa más que falsas salvaciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así que vamos a llegar un poco a cómo examinarnos, cómo llegar al testimonio, cómo entender nosotros que somos hijos de Dios y que en verdad podemos arrancar convencidos de la vida nueva que nos ha dado. Muy bien, vamos a ir a un relato importante, ¿sí? Estamos bien con el tiempo. Vamos a ir un cachito a un diálogo, Juan capítulo 3. ¿Qué se necesita alguien para estar salvos? ¿Qué se necesita alguien para estar convencido? Y se necesita la regeneración, el nuevo nacimiento. Se necesita nacer otra vez. Este es un diálogo muy importante, lleno de doctrina, aquí en la Biblia. ¿Sí? Un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal de los fariseos, un hombre que conocía realmente la palabra de Dios. Juan capítulo 3, vamos a ver un poquito este relato. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjense ustedes que la intención de Nicodemo no era, él no venía a buscar eso que Jesús le dijo, primero. Él no vino a escuchar del nuevo nacimiento ni de salvación, porque él no vino a eso. Nicodemo vino reconociendo que este hombre viene de Dios. Es como que en el rompecabezas que tengo me falta esa pieza y la tiene él. ¿Se entiende esto? Él era un religioso de importante rango, un maestro, pero estaba incompleto. Entonces él reconocía que Dios estaba con él, que él venía de parte de Dios, pero su rompecabezas estaba incompleto y la pieza que le faltaba la tenía él. Entonces es como que él viene a decirle, maestro, yo necesito completar mi esquema en la cabeza. Yo necesito alcanzar, porque mire, yo soy un religioso, un fariseo, un maestro, un hombre piadoso, un hombre que guarda tu palabra, pero me está faltando algo para ser perfecto, y lo tenés vos. Ese concepto de Nicodemo es el que lo tienen muchos. Muchos creen que buscan a Cristo para estar mejor, para perfeccionar su vida. Mire, es como que voy a buscar a Cristo para que entonces ya sea completamente feliz. Nicodemo esperaba la respuesta de Jesús. Jesús le dice,
De cierto te digo que si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. O sea, esto es como pretender remodelar un edificio con una dinamita, ¿no? Vamos a hacer un par de retoques, dice acá, ¿no? Bueno, comience y destruye todo. Perdón, si dijo que iba a remodelar. Bueno, pero saben, hermanos, Cristo está diciendo, ¿querés entrar al reino de los cielos? ¿En verdad querés ser salvo? No necesitas un complemento. No necesitas algo más para llenar tu perfección. Necesitas empezar de cero. De la única forma es comenzar de nuevo. Es nacer otra vez. ¿Se entiende esto? O sea, la respuesta de Jesús lo deja a Nicodemo sin palabras. Nicodemo no esperaba esto. Él pensaba que le faltaba 3 gotitas más de sabiduría de parte de Dios y ya era salvo. ¿Saben cuántos cristianos, cuántas personas que asisten a las iglesias viven así? Pensando de que Cristo es un complemento más para su vida para alcanzar la gloria. Y eso no es así. En la cruz no hay más que un hombre crucificado que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces llegar allí y conocer que en esa cruz murió Cristo, el Hijo de Dios, por mí, ha traído un cambio, una esperanza. De que si yo creo en la obra vicaria de Cristo, entonces yo puedo tener esperanza. Pero en la cruz no hay 2, hay uno solo que murió. Cristo murió por mí. Entonces fíjense ustedes que es muy importante ver que Nicodemo hace esta pregunta. Versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu, de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo. Y le dice, Nicodemo, no depende de ti. Nicodemo, no es algo que tú necesites hacer. Esto es una obra del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento. Donde quiere va, donde quiere sopla. ¿Me está entendiendo? Nicodemo ahí entendió que no se trata de lo que él pueda hacer, sino lo que Dios haga en él. Y en eso consiste la salvación. Creer en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario por nosotros. Así que, ¿qué necesito yo para estar convencido de mi salvación? Primero, estar convencido de mi nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. ¿Sí? Ya no soy aquel, ahora soy nacido del Espíritu. Por eso dice, el que nació de carne, carne es, y el que nació del Espíritu, Espíritu es. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo experimenta otras cosas. Y aquí vamos a la parte de examínate a ti mismo. Necesitamos entender que la evaluación personal es para experimentar cuál es el grado de mi victoria sobre los apetitos de la carne. ¿Cómo debe ser? Vamos a ver algunos textos bíblicos importantes. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 13, versículo... Creo que puse mal. A ver, no, 2 Corintios, sí. 2 Corintios 13, 5. Pablo escribe esto al final. Examinaos. Examinaos. ¿Quién? ¿Uno a otro? No. Dice, a vosotros mismos. Esto es una prueba personal, íntima, privada, secreta. ¿Se entiende todo esto? Yo debo tener esta examinación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pónganse en a prueba ustedes mismos. Pónganse en a prueba. ¿Cómo actúan ustedes ante las cosas que antes no podían vencer? Pónganse en a prueba. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿No se conocen ustedes mismos? Uy, yo no sabía que tenía esa debilidad. No, sí, todos conocen perfectamente dónde aprieta el zapato. Cada uno sabe cuál es su debilidad, dónde está tu problema.
¿Que acaso no te conoces? Dice, eso está diciendo la palabra. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Entonces Pablo deja aquí picando con una palabra las dos alternativas, o estás aprobado o estás reprobado. Si estás reprobado no vas a darte cuenta de nada de esto. Es más, te vas a decir, no, yo estoy perfecto. Pero si Cristo está en vos, no es posible no identificar la mugre del pecado. ¿Se entiende esto? Él es luz. Y donde hay luz, todas las cosas se manifiestan. Veamos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, volviendo a la parte final de la charla con Nicodemo. Y fíjense en qué es lo que marca la diferencia entre alguien aprobado y reprobado. Dice capítulo 3 de Juan, dice el versículo 19, esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres, que incluye mujeres, hombres y mujeres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más la tiniebla que la luz? Así lo dice. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz, odia la luz, detesta la luz. No quiere saber nada con arrimarse a la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es la luz? Capítulo 1 de Juan. Dice el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Entonces el que se está examinando a sí mismo, ¿ante quién se está exponiendo? Ante Cristo. ¿Quién es Cristo hoy? Tu abogado. ¿Quién será Cristo en aquel día? Tu juez. ¿Cuándo hay que venir a la luz? Para ser examinado, para ser evaluado, para ser corregido. ¿Cuándo? ¿Ahora o después? Ahora es tu abogado. Esto lo dice Juan en su primera carta. Si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué debemos hacer? Llegar en confesión. Para eso sirve la examinación. El Salmo 139, versículo 23, es una interacción de la autoevaluación delante de los ojos de Cristo. Dice el versículo 23, Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es una vida de un hijo de Dios. Es una vida bajo el temor del Señor, dependiente del Señor. Podemos caer, podemos pecar, podemos errar, pero corrígeme, Señor. Corrígeme, prueba mis pensamientos, examíname. Tú conoces la intención de mi corazón. Guíame, Señor, por caminos rectos. ¿Saben qué significa esto? Señor, estoy ante la luz. Tú eres la luz. Tú reflejas lo que hay en mí. Yo necesito ser transformado. ¿Cuál debe ser el carácter que tenemos que tener ante los tiempos de nuestra examinación en nuestra vida? Pedro en su segunda carta lo expresa en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo, ¿no? ¿Se imagina esa entrada? Amplia y generosa entrada en el reino. Yo no sé cómo será eso, ¿no? Trato de imaginarme lo que debe ser una entrada amplia y generosa al reino de los cielos. No como dice, pasa rápido. Eso sería otra cosa, ¿no? Pero fíjense, procuren. Ese procurar significa pónganle en énfasis. No se descuiden de esto. Dedíquense a vivir una vida que hagan firme la vocación y la elección. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Vivan esforzándose en la gracia. Esfuércense en cada día vivir en santidad. Practiquen la santidad. Practiquen. Si saben qué cosas ofenden a Dios, no la hagan. Porque antes eran esclavos del pecado, no podían decirle no al pecado. El pecado señoreaba de ustedes y de mí. Entonces el pecado se servía de nosotros. Ahora nosotros nos servimos del pecado cuando el apetito de la carne requiere. No lo hagan más. No lo hagan más. Eso está diciendo Pedro. Por eso necesitamos nosotros examinarnos para ver qué áreas de mi vida no están siendo conforme a lo que pide el Señor y debemos esforzarnos, procurar. Y no estoy diciendo hacer bien las cosas para ser salvos, sino para dar evidencia de que somos salvos. Porque el que ha sido salvo, en Cristo todo lo puede. ¿Se entiende esto? El que no es salvo no puede. No puede. Vamos a ir terminando. ¿Qué debemos hacer? Buscar las evidencias que nuestro Señor nos está dando acerca de la examinación. Entonces, para ir cerrando un poquito el concepto, necesitamos tener el testimonio del Espíritu Santo nosotros. Recién dijimos que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que está llevando una vida no acorde como Dios quiere, no va a estar tranquilo porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado para que busquemos el arrepentimiento. El que no es hijo de Dios por naturaleza oscura, depravada, de pecado, no registra a Dios. Entonces no hay forma de que se dé cuenta o que pueda entender que está ofendiendo a Dios. Arrepiéntete, llega al trono de la gracia por medio de oración. Eso es un ejercicio dentro de tu examinación y esfuérzate a vivir en la gracia y en la santidad. ¿Cuáles son las evidencias que tiene un hijo de Dios o un cristiano para decir, yo soy salvo, vamos bien? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Tu propia opinión? No, lo que la Escritura nos enseña del carácter que Dios está formando en nosotros. Primero, creer en la verdadera doctrina de Cristo. O sea, si yo estuve citando algunos textos que para algunos dicen, che, primera vez que escuché eso porque nunca en mi otra iglesia me habían enseñado eso, porque no. Creer en la verdadera doctrina de Cristo es conocer todo lo que Cristo, la palabra de Dios dice. Pablo dice en Hechos 20, dice, yo no he rehuido anunciarles todo el decreto de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios, las dos monedas, las dos caras de la moneda, todo, lo bueno y lo malo, lo que la gente quiere oír, lo que no quiere oír. Todo hay que escuchar de la palabra de Dios y creer. No eres un cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Ay, que a mí me agrada Jesús. Jesús de buena onda, como dicen algunos, ¿no? Ese Jesús raro que se crea la gente. No, no eres salvo por eso, sino por creer en su palabra, que nos trae luz, que nos lleva a vida eterna. Segunda característica, odiar el pecado en tu propia vida. Una persona que ha sido nacida de nuevo y comete pecado, odia su pecado, no se siente bien, desea urgente resolver ese conflicto delante de Dios. Una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es ser descubierto. ¿Sí? Yo me arrepiento cuando fui descubierto o me arrepiento por convicción de pecado. Ese es un punto para tener en cuenta. Entonces,
al odiar el pecado en tu vida, debes entender que no eres cristiano si disfrutas de pecar. El pecado, mejor dicho, la tentación tiene un sentido, un sabor dulce, sabroso, es la tentación. Pero cuando la concibes es amargo, es hiel, es dolor, es vergüenza, es sensación de suciedad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y uno busca sacarse eso. Cuando alguien no ha sido transformado, disfruta de eso. ¿Sí? Ya di el ejemplo del chancho, ¿no es cierto? El chancho yo lo puedo agarrar, sacarlo del chiquero, bañarlo, perfumarlo, hacer los rulos y acostar una cama de seda perfumada con víveres, chuavechito, ¿no? El chancho está acostado allí y uno dice, ¿te gusta dónde te puse y lo que hice contigo? El chancho dice, ¡qué asco! No soporto esto. ¿Y qué va a hacer el chancho? Se va a bajar y va a correr al chiquero, al basural, y se va a revolcar y va a estar allí y va a decir, esto es vida. ¿Saben por qué? ¿Está desagradecido con lo que tú le diste? No, es porque su naturaleza lo lleva al chiquero. Por eso, pregúntense, ¿sería feliz un pecador inconverso en el cielo? No podría estar, no aguantaría. Porque su naturaleza, para entrar al reino del cielo debes nacer otra vez. Para entrar allí. Porque no vas a disfrutar, no vas a ver, no vas a sentir nada. ¿Qué haría un pecador en el cielo? No le va a gustar nada. Entonces lo mismo pasa aquí. ¿Qué hace un santo en este mundo pecador? No disfruta. Sí, sentí. Sí. Esa es la mejor evidencia. Exactamente. Esa es la mejor evidencia. No poder soportar hasta no llegar a sus pies y decir, Señor, vengo mal. Esa es la evidencia. ¿Se entiende esto? La tercera es la perseverancia en el tiempo. O sea que uno puede saber si es salvo no por los entusiasmos esporádicos que tiene de ir a una iglesia y hacer, no, sino por su perseverancia. No eres cristiano si no perseveras en la fe. Yo he conocido hasta hermanos que hemos compartido cosas tremendas en la iglesia, pero de pronto ahora están, unos cuantos que conozco están en los mormones, ¿sí? Hace muchos años en la iglesia teníamos una hermana que era una tremenda mujer líder y de pronto fue deslumbrada con esta secta MUM. ¿Se conocen esto de la secta MUM? Y allí no puede entender esto. O sea, hay dentro de los campos supuestamente cristianos, Satanás también ha infiltrado mentiras y son sectas. Y cuidado, que pueden hacer muchas cosas y el Señor dice, yo no te conozco. La cuarta evidencia es amar a los demás. Amar a los demás. No eres cristiano si no te preocupas por otras personas. Porque si antes de ser cristiano no te interesaba ni el pobre, ni la viuda, ni el huérfano, ni nadie, menos que ahora que dices cristiano no puede ser que no te interese. Debes amar. Es más, hemos sido salvos para amar, para bendecir. ¿A quién, Señor? ¿A mi prójimo? Es fácil amar a los que te aman, dice el Señor. Pero amar a los que te aborrecen, amar a tus enemigos, Señor, no me pidas eso. ¿Saben, hermanos? No es una cuestión de pedido y obediencia, es cuestión de naturaleza. Porque nuestro Salvador en la cruz del Calvario, Él estaba agonizando, intercedía y decía, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y ahí lo estaban injuriando, insultando, escupiendo. Hay algo clave en esto también. ¿Amas? ¿Amas a otras personas? Y el último punto como evidencia es ser libre del amor de las cosas de este mundo. ¡Oh, qué difícil que es ese punto! Porque Santiago dice, el amor al mundo te hace enemigo de Dios.
Juan también dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo se puede vivir en este mundo sin amar las cosas que son de este mundo? Hermano, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor. Nuestra herencia, nuestra solvencia, nuestra providencia, nuestra esperanza, todo está y proviene de los cielos. Hay un hermoso salmo que lo conocemos todos que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Del mundo? No, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces tu relación con Él te hace estar por encima de esto, con la fe que vence al mundo. Pero saben, hermanos, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no paran de amar al mundo, porque el mundo es su primer prioridad. Y después Cristo, después la iglesia, después los hermanos. No eres cristiano si para ti las cosas del mundo son más valiosas que Dios. Qué importante es ver en tu examinación eso. ¿Puedes venir un domingo a glorificar a Dios al mismo horario que juega tu equipo favorito? ¿Puedes vivir, venir a adorar a Dios y compartir o salir a evangelizar o hacer algo que Dios te puso a hacer el mismo día que se largó esa lluvia y que un frío? Te das cuenta que cuántas cosas que uno debe examinarse. Pero no caer simplemente en el acto de la religiosidad, sino en un hábito de vida natural y cotidiana de relación con el Señor. Así que recuerda esto. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En qué consiste nuestra salvación? En que si Él te ha dado la fe para creer, pon esa fe en la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él no solo vino a morir por ti, vino a vivir por ti y a morir por ti. Cuando Él vivió, acumulaste en Él todas las recompensas que necesitas delante del Padre. Y cuando Él murió, Él pagó todas tus deudas que tenías con el Padre. Cristo vivió de una manera ejemplar. Él obedeció a sus padres como tú y yo no lo hicimos. Honró a sus padres como tú y yo no lo hicimos. Él jamás tuvo un problema con nadie, como tú y yo no lo pudimos hacer. Él jamás usó el atributo de la mentira para salir adelante de un problema. Nosotros sí. Él vivió de una forma consagrada al amor a Dios. Nosotros nos cuesta, No juzgaba y nosotros hacemos. Él hizo todas las cosas, vivió perfectamente. ¿Saben por qué? Porque cuando Él vivía esa vida que nosotros no pudimos hacer, cuando tu fe ha sido puesta en la obra de Cristo, se imputó a tu cuenta, tú nunca cometiste un pecado. Eso dice la palabra. No porque no lo haya hecho, sino porque la justicia de Cristo se imputó a ti. ¿Se entiende esto? Así que, hermanos, tenemos mucho por qué darle gracias al Señor. Y espero que ya nos vivamos con la camiseta al revés. Que no pongamos nosotros nuestra seguridad en nosotros, sino en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y entenderás lo que significa disfrutar de la gracia y de la misericordia del Señor. Amén.